Buenas tardes, muy buenas a todos. Estamos aquí en directo en este nuevo encuentro de los martes del MOOCbot, este MOOC sobre programación y robótica que organiza INTEP y Educalab. Y en esta ocasión vamos a proponer un evento que nos habéis planteado en varias ocasiones. Se tratará de Estudio MOOCbot, un evento en el que estamos aquí mi compañera Katy Navarro y yo, y tenemos a nuestro compañero también Omar Fernández a la sala de control comandando las redes sociales. Y nosotros conformamos el equipo de dinamización de esta primera edición del MOOCbot y vamos a hablar sobre un tema que se ha dado recurrentemente por los retos propuestos en este MOOCbot, que es Scratch. Vamos a tener tres partes. En un primer momento vamos a presentar los proyectos que se han ido trabajando, estos proyectos que habéis ido compartiendo vosotros sobre los diferentes retos. En un segundo momento vamos a ver un poco de la interfaz de Scratch, algunos consejos que damos nosotros desde nuestra experiencia alrededor de la interfaz, el entorno de Scratch propiamente. Y finalmente vamos a escucharos, vamos a ver qué dudas tenéis con Scratch y similares y bueno, todas las dudas que tengáis las podéis compartir con el hashtag Moodbook en Twitter y intentaremos resolverlas. En este momento doy paso a mi compañera Katy para que nos empiece a presentar las diferentes experiencias. Katy, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, desde que empezó Mookbook son muchos los retos que nos han ido llegando y la verdad es que semana tras semana podemos ir viendo la evolución y cómo estos han ido cada vez progresando en el nivel de complejidad a la hora de programar. Los primeros retos que nos llegaron eran animaciones muy originales, la verdad, en la que utilizando los robots que creasteis en el primer reto nos enseñabais vuestras ciudades. Pero a partir de ahí habéis ido progresando y ya nos están llegando pues retos en los que utilizáis, habéis creado juegos, en algunos de ellos incluso los habéis utilizado para trabajar la concienciación social, como es el caso de Noé en su Rumblebot Visita a la Alamilla, que la verdad que es un reto que os recomendamos que lo veáis porque seguro que os va a servir de inspiración. Es el que os está enseñando Pau ahora mismo. Otro de los retos, también nos han llegado muchos que son juegos en los que a través de preguntas trabajáis diferentes áreas, asignaturas, materias, en los que los alumnos tienen que introducir las respuestas concretas. Uno de estos proyectos que la verdad el equipo de dinamización queremos destacar es el de Vistas, que este proyecto ha sido creado por Miguel López. Es un proyecto que él utiliza para sus alumnos trabajar el diseño tecnológico, o el dibujo técnico, perdón, para trabajar el dibujo técnico con sus alumnos. Está recogido en su blog, Me gusta el pollo frito, por cierto, un nombre muy original del blog, y en este reto han colaborado algunos de sus compañeros. Y la verdad que está genial porque no solamente ha utilizado las instrucciones de movimiento, sino que también ha introducido pues instrucciones de datos, de operadores, de sensores, controles. Y la verdad que os invitamos a que lo visitéis porque estoy segura de que os va a ser, bueno, tanto yo como el equipo de dinamización y yo, estamos seguros de que os va a servir como fuente de inspiración, ¿vale? A través de este juego, pues se trabajan las diferentes vistas de figuras, la planta, el alzado, el perfil. Es un proyecto muy interesante. Otro de los proyectos que nos gustaría destacar
es uno que ha sido creado por Mireia Colom. Ella lo tiene recogido en estudio como reto 2 Mookbot. Es una animación que se ejecuta con las flechas del teclado, pero además también se puede ejecutar con el propio robot. Para esto lo que ha hecho Mireia ha sido conectar el robot a una placa Makey Makey. A través de esta placa se conecta el robot a la placa y también la placa por un puerto USB al ordenador, con lo cual el robot funciona como si fuese el teclado. Cuando tocamos el robot, manda una señal a través de la placa al PC y este se ejecuta como si fuesen las teclas del ordenador. La placa Makey Makey se puede utilizar con cualquier material que pueda conducir una pequeña cantidad de electricidad. En este caso, el robot es de papel, no es conductor, pero ha utilizado un poco de papel albal, de papel de aluminio, para conseguir que sea conductor. ¿Vale? Otro proyecto que os queremos enseñar es, me espero un poquito que lo ponga Pau, que es de Pablo Rosiñol. A través de este proyecto vamos a conocer muchísima geografía, ya que se trabajan las banderas de distintos países de Europa, pero también sus capitales. Este proyecto, lo interesante es que es una reinvención. ¿Qué quiere decir que sea una reinvención? Esto quiere decir que este proyecto, Pablo lo ha cogido de un proyecto original creado por un usuario que se llama P-C- en la escuela, y que él creó un modelo de plantilla. Y lo que hace Pablo es introducir sus propias ideas. Desde la web de Scratch se fomenta estas reinvenciones y estas remezclas de proyectos, ya que ellos consideran que es fundamental. De hecho, fomentan que cuando se haga una reinvención se recoja la persona de donde surge el proyecto original y también las personas que han colaborado en la reinvención. De hecho, desde la propia página de Scratch se aconseja que si no se quiere compartir un proyecto y que se pueda modificar o reinventar, que no se comparta, porque una vez que el proyecto es compartido en Scratch, cualquier usuario lo puede modificar o lo puede remezclar. Además de este proyecto, dentro del estudio que hemos creado de Mookbot, hay 2 proyectos más que también son reinvenciones. Uno ha sido creado por Emi Pérez, que se basa en un proyecto original de María Guerrero, y otro ha sido creado por Manuel Morilla, que el proyecto se llama Minibot y ha sido creado se basa en un proyecto ruso. Me están diciendo que voy muy rápida, voy a ir un poquito más despacio. Otro de los retos que nos gustaría destacar es uno que ha sido hecho por Alejandro Cocaro y Marina Muñoz. Es el reto 3. En este caso, ellos han combinado 2 materias. Por un lado, el inglés y por otro lado, la geometría, ya que a través de este juego se trabajan las formas geométricas y su nombre, tanto en español como en inglés. En este proyecto, ellos tuvieron que dejar de pensar y de programar individualmente para empezar a programar en grupo. Uno de los problemas que presenta Scratch, si se puede considerar un problema, es que 2 ordenadores simultáneamente no pueden trabajar sobre un mismo proyecto. Entonces, lo que hicieron ellos fue compartir las ideas y luego crear este reto. Además, este reto sirvió de inspiración tanto a Ana Guillén como a Prado Merino en otro de los retos que crearon ellas, que es un viaje en el tiempo. Este reto está recogido tanto en el blog de Alejandro Cocaro como en el de Marina Muñoz. El de Alejandro Cocaro es Educative Robot y el de Marina es Marina Muñoz Coach. Y otro de los retos que queremos destacar se llama Un viaje inesperado, también es de Marina Muñoz
y es una animación, es un diálogo entre un robot y una niña. Pero Marina también acompaña este reto de un montaje hecho con Lego WeDo. Lego WeDo es un kit que tiene unas piezas que son encajables, como el Lego de toda la vida, y además el kit de Lego incluye dos sensores, uno de inclinación y otro de distancia, un motor y una base con un cable USB. A través de este cable se conectan las creaciones que se haga con Lego WeDo, se conectan al ordenador y conseguimos que cobren vida. En este caso, Marina le dio vida a 2 pájaros bailarines. Desde el equipo de dinamización nos gustaría hacer mención a que son muchos los retos que nos han llegado y la verdad que queremos felicitaros por el trabajo que habéis hecho y daros las gracias. Todos tienen algo que aportar, pero claro, no nos da tiempo a comentarlos todos y hemos querido hacer mención a los que son más significativos. Por mi parte ya lo están comentados y ahora os dejo con Pau. Bueno, muchas gracias, Katy. Esto sigues por aquí y iremos comentando juntos todo esto que vamos a ir viendo a partir de ahora. Pero queríamos, después de recoger estos proyectos que habéis llevado a cabo y que, como os ha comentado, aún tenéis tiempo de seguir trabajando en ellos, aquellos que por lo que sea no habéis podido hacerlo hasta el momento, no os preocupéis porque tenemos aún 10 días para acabar de completarlos y de compartirlos. Si no aparecen en la galería, también nos lo podéis compartir por redes sociales y lo añadiremos. En este sentido, vuelvo a compartir pantalla, ¿de acuerdo, Katy? Vale. Vamos a ver. Vuelvo otra vez a la galería, porque os queríamos enseñar cómo crear un estudio de proyectos. Cuando iniciamos sesión en Scratch, en primer lugar tenemos que confirmar el correo electrónico, porque si no lo confirmamos no podemos compartir proyectos. Así que aseguraos de compartir, de confirmar desde vuestra cuenta de correo, de confirmar el mail que os llega. Una vez tenemos aquí nuestro usuario, podemos crear proyectos, podemos explorar otros proyectos creados, comentar y ver también, comentar en la wiki, participar activamente en la mejora de Scratch y también informarnos sobre cómo está hecho y ver alguna ayuda. En cuanto a crear, más o menos ya lo habéis ido viendo, pero destacar una pequeña cosa. En este sentido, cuando creamos, por defecto no se comparte el proyecto, sino que se nos muestra aquí la opción de compartir cuando creamos nuestro proyecto. Todo esto lo estamos haciendo online, porque como sabéis, también podemos acceder a una versión offline que descarguemos en nuestro ordenador y desde allí podamos utilizarlo. En este caso, voy a crear un proyecto en el que al presionar la bandera, el gato Scratch se mueve a 10 pasos y cada vez que presiono la bandera se moverá 10 pasos. Una vez lo tenemos, lo podemos compartir y aparecerá ya. En este caso tenemos la opción de añadir instrucciones y notas y créditos. Aquí ya nos propone, ¿usaste ideas, programas o arte de otras personas? Dale las gracias aquí. ¿Por qué comenta esto? Pues bien, como comentaba Katy, tenemos la opción de ver el árbol de reinvenciones. Antes estábamos viendo el árbol de reinvenciones que en este caso el proyecto de las banderas de los países tiene cerca de 250 reinvenciones y en cada una el usuario ha decidido modificarlo a su gusto.
a partir del proyecto original que comenta. En este caso voy a hacer voy a remarcar lo que comentaba Katy, porque si hacemos clic en esta pequeña C, veremos que una reinvención, una remezcla, es fruto del compartir, del que otro haya compartido. Pero en este sentido, todo proyecto que compartamos debemos de estar de acuerdo en que se comparte en licencia de Creative Commons. Entonces, nos pregunta aquí, ¿puedo usar imágenes, sonidos u otros medios de Internet en mis proyectos? En este sentido, siempre que le demos crédito en la sección de créditos e incluyamos un enlace original. Vale. Dicho esto, también me gustaría comentar que si nosotros vemos algún programa o vemos alguna imagen que nos gusta especialmente y que la queremos utilizar para nuestro proyecto, esto podemos hacerlo gracias a la opción de la mochila. Aquí debajo, si tenemos la sesión iniciada, se nos desplegará esta mochila en la que nosotros podremos arrastrar en ella objetos, sonidos, programas que encontremos interesantes. En este caso los programas siempre irán asociados a los objetos, que encontremos interesantes y que luego en un nuevo proyecto queramos añadir. Por ejemplo, voy a añadir este gato de aquí, la perspectiva frontal, que esto fue una creación que hizo un chico y que en ese sentido nos gustó y lo utilizamos. Y el coche este que acabamos de coger con todos los bloques propios que ya tenía. En este caso también estará bien hacer referencia a la persona que lo ha creado para así poder de algún modo agradecerle la creación, aunque no sea una remezcla como tal. Cuando vemos, en este caso, lo que vemos es que cuando se copia un objeto, cuando cogemos un objeto, también incluye todos los vestidos, que como sabéis, Scratch, el editor de Scratch, permite ampliar tanto como queramos, porque en este sentido está formado a modo vector. Entonces no se pixeliza por más que ampliemos. Esto también vale la pena comentarlo. Dicho esto, ya hemos visto cómo remezclar un proyecto, cómo aprovechar objetos o aprovechar sonidos en nuestra mochila. Visto todo esto, vamos a ver ahora sí cómo crear un estudio. Si volvemos a mis cosas, nos aparecen aquí todos los proyectos. Veremos aquellos que han sido compartidos, como el que he creado hace un momento, y aquellos no compartidos, como el que estaba haciendo ahora mismo. También veremos la opción de mis estudios, en el que, como habéis visto, podemos crear una recopilación de proyectos. Esto nosotros lo consideramos interesante justamente para la gestión de los proyectos de los alumnos. En este caso, podríamos crear un estudio que recopilase cada uno de los retos que vayamos proponiendo y que fuese allí donde los alumnos participasen. En este caso, el estudio, para que lo veáis, vamos a partir del que ya tenemos creado. El estudio va a tener un propietario, un manager, que es el creador,
y luego va a tener curadores, que en este sentido tienen la capacidad de poder añadir los proyectos desde su mismo usuario. Por lo tanto, podremos hacer que si damos permisos a todos los alumnos para que participen, que ellos mismos sean quienes compartan su proyecto creado. También lo que podremos proponer, antes que veíamos el árbol de reinvenciones, es crear nosotros un proyecto base con apenas un par o tres de elementos esenciales y que los alumnos, a partir de este proyecto base que creemos, hagan una reinvención. En este caso, pongamos por caso que partimos de este proyecto de estaciones de Javi Abres. Pues podemos realizar un par de elementos básicos y proponer que los alumnos reinventen el proyecto completándolo, añadiendo sus propios objetos, sus propios escenarios y demás. Y una vez lo tengamos añadido, pongamos por caso que yo hago una modificación, en este caso al presionar espacio que diga hola, lo comprobamos, vale. Podríamos compartirlo de nuevo y esto quedaría constante aquí como reinvención. Entonces tenemos aquí ya varias ideas. Katy, ¿sigues por allí? Sí, sí. Vamos a recuperar esto. Visto esto, hemos visto varias opciones de gestión de los proyectos en clase. Como decíamos, tenemos el hecho de poder crear un proyecto base que luego sea reinventado con los mismos alumnos creen reinvenciones y estas reinvenciones sean añadidas a un estudio que ellos mismos pueden hacer las aportaciones porque tienen derechos de curadores. Esto de aquí, en este sentido, Katy, no sé si me olvido algo de lo que habíamos comentado antes. Lo único, pues eso, remarcar un poco que desde Scratch 2 ordenadores no pueden trabajar simultáneamente, pero entonces da la opción y promueve las reinvenciones. Exacto, con un mismo usuario no podemos iniciar sesión desde 2 ordenadores a la vez. En este caso, es necesaria la creación de una cuenta diferente para cada alumno. Para la cuenta, como decía, necesitamos un correo electrónico, la cual cosa ya nos está diciendo aquí que podemos anticiparnos y solicitar a los padres la autorización de que ellos mismos creen en casa el correo electrónico con sus hijos o si disponemos de un correo electrónico escolar, pues utilizar ese, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver ahora, gracias Katy, vuelvo a compartir la pantalla porque en este caso voy a hacer el salto a la versión offline. Tenemos aquí la versión offline de Scratch que nos permitirá también, a ver que se inicie, nos permitirá también las mismas posibilidades. En este caso, para poder descargarla, también vamos a mostrarlo en un momentito y así nos queda todo sabido. En este caso, si vamos a la página principal de Scratch, es en la opción de ayuda, que aquí en la columna de la derecha encontraremos el editor desconectado de Scratch e incluso si queremos podemos descargar la versión anterior de Scratch, la versión 1. Del Scratch actual, la versión 1.4 que tenía una interfaz diferente. Para descargar el editor offline hay que seguir estos 3 pasos. ¿Qué ventajas tiene el editor de Scratch offline? En este caso,
Veo que lo preguntan por Twitter. ¿Qué ventajas tiene el editor offline? En este caso, lo que permite es, evidentemente, no necesitar la conexión a Internet, con lo cual, si disponemos de varios ordenadores, puede ir más rápido. Y también irá diferente cuando queramos, para compartirlo igualmente podríamos hacerlo desde aquí. Vamos a ponerlo en castellano. Aquí visto en español. Podríamos compartirlo igualmente. Lo único que necesitaríamos en este sentido es poner el nombre del proyecto y el usuario y la contraseña. Y si disponemos de conexión a Internet, ya se subiría directamente a nuestro usuario. En este sentido, también podemos guardar los proyectos con una extensión proyecto con la extensión propia de Scratch, que es .sb2. Si me he venido al editor offline de Scratch es porque os quería enseñar, vuelvo a compartir la pantalla, vuelvo a mostrar, en este caso, es porque os quería enseñar la integración que podemos hacer con los sensores de Lego WeDo. En este caso, sensores y actuadores de Lego WeDo. El kit de Lego WeDo, si no lo conocéis, tiene 4 piezas especiales. Este es el hub. Este hub, como veis aquí, tiene una ranura para conectarlo al puerto USB y es la pieza que nos permite conectar tanto el motor como, se conecta de este modo, como los sensores. Tenemos 2 sensores, como comentaba Katy antes. Tenemos el sensor de distancia, que es este de aquí, y el sensor de inclinación. En este caso, por ejemplo, pues si conecto el sensor de distancia, aquí, cuando lo conectamos, voy a volver a compartir la pantalla. Aquí. Cuando lo conectamos, la manera de integrar los bloques propios de Lego WeDo es aquí, en esta pestaña que tenemos aquí de más bloques, añadir una extensión. En este caso, nos aparece aquí la de Lego WeDo al lado de la placa Picoboard y si no os lo reconoce, este punto se pone de color verde. La primera vez tendréis que instalar un pequeño plugin, pero esto tanto para la online como para la offline hay que hacer la conexión, pero una vez está hecho ya funciona perfectamente y vemos que al presionar la bandera verde se encendería el motor. En este caso vamos a mostrarlo también en pantalla. Al presionar la bandera verde, el motor pasa a activarse. Bien. El tema de los sensores, vale. La posibilidad de conectar los sensores lo podemos hacer bien con bloques de inicio, como este, para el sensor de distancia o el de inclinación, o bien añadiendo condicionales, por ejemplo. ¿Qué nos permite el entorno de Lego WeDo? Nos permite, para mi opinión, Lego WeDo, con el software que tiene propio, está pensado para edades a partir de los 7 años y con el software propio nos propone 12 proyectos
que esto nos dará pie a que trabajen varias áreas temáticas y en este caso el protagonismo se lo lleva la propia construcción de Lego We-Do. Cuando hacemos el salto a Scratch, ya con 10, 11 años, el protagonismo en este sentido se lo puede llevar Scratch y los sensores y el motor de Lego We-Do nos pueden servir, por ejemplo, a modo de comando a distancia. Podemos controlar un videojuego que creemos con Scratch con los mismos sensores. El de inclinación para moverlo, como si se tratase de un mando de estos que detecta como el móvil, el giroscopio, o incluso para provocar una acción acercando nuestro dedo al sensor de distancia. Visto esto, voy a aprovechar para mostrar ahora otro robot que también se conecta con Scratch, que es Moway. En este caso, el robot Moway conectaríamos al puerto USB este receptor y este robot Moway es un robot español y nos permite justamente, sin tener que construir nada, es un robot capacitado de muchos sensores y que los comandos con Scratch se realizan con mensajes. Entonces, podríamos enviar mensaje adelante a Moway y que avanzara, atrás a Moway y que fuese hacia atrás, e incluso podríamos hacer que hiciese un seguidor de líneas o que hiciese un proyecto en el que se encuentra acorralado y tiene que ir empujando fuera del recinto marcado por una línea negra los objetos que se encuentran dentro. Es un robot bastante interesante si lo que queremos es justamente trabajar la programación con Scratch. También tengo aquí lo que presentaba Katy antes, que es la placa Makey Makey. Esta placa, para los que no lo conozcáis, lo que hace es simular el teclado del ordenador. Aquí se nos presentan las diferentes flechas correspondientes a las flechas que tenemos en el teclado, una opción de espacio y una opción que correspondería al clic. En este sentido, cuando la conectamos, aquí vemos que se enciende. También tenemos aquí detrás opciones para hacer las asignaciones de lo que serían las letras. Veo que no se ve. De las letras y también para hacer las mismas conexiones que haríamos delante, pero desde los pines. Porque esto, la conexión, la podemos hacer tanto con cocodrilos, con sus pinzas de cocodrilo, como con pines que conectemos aquí detrás. En esencia, lo que tenemos que tener en cuenta con Makey Makey es que debe cerrarse el circuito. Para cerrar el circuito, utilizaremos la toma de tierra, que son estas de aquí abajo, conectaremos una aquí y conectando otra, por ejemplo, en el de espacio, cuando yo cierre el circuito porque en mí está pasando la electricidad, vamos a mostrarlo esto. Vamos a mostrar la pantalla en este caso. Vamos a hacerlo con una letra. En este caso, cuando yo cierre el circuito con la letra que está conectada aquí y la pinza que tengo conectada en la toma de tierra, es pasar a escribir la letra A o, por ejemplo, puedo escribir la letra D y todo esto únicamente
cerrando el circuito. Y es de ahí que se están llevando a cabo muchos proyectos con frutas, que es lo que se identifica más, pero también con cualquier cosa, papel de plata, y nos da mucha opción para hacer proyectos en los que no es tanto a construir un robot como tal, porque no estamos provocando que se active ningún motor, ni estamos hablando de sensores, pero en este caso sí que podríamos hacer que nuestro proyecto Scratch, haciendo los condicionales de si toco la tecla A, entonces provoca que se mueva el personaje, pues en lugar de tocar la tecla A del teclado, lo que podemos hacer es justamente hacerlo con la placa Making It. Visto esto, me gustaría también compartir algunas cosas antes de pasar a las preguntas. Me gustaría compartir también esta iniciativa Doctor Scratch, que es del equipo de Programamos. El equipo de Programamos ha empezado esta opción para analizar los proyectos de Scratch. En este caso podemos hacerlo tanto por URL como por subiendo nuestro proyecto. Lo cargamos aquí y en función de unos valores propios de la programación y del pensamiento computacional, nos da consejos sobre cómo optimizar nuestro programa y cómo, si por ejemplo tenemos repetido algún programa o si tenemos repetido algún personaje o alguna secuencia, en este caso no tenemos la opción de mejorarlo. Me gustaría compartir también esta página web que es scratchx.org, la cual nos permite ver las diferentes extensiones que tenemos para extensiones que amplían Scratch. En este caso, vemos aquí extensiones propias para Arduino, para el Lego Mindstorm V3, que aún no lo he probado porque esta es muy reciente, o esta extensión, por ejemplo, que lo que nos permite es que se comuniquen varios ordenadores conectados a la misma red Wi-Fi. En este caso, vamos a ver. En este caso, podríamos enviar un mensaje que si en otro ordenador empiezan con este bloque de cuando reciba el mensaje, si la palabra es la misma, en este caso voy a hacer la comunicación. Cuando le dé a la bandera verde, enviará el mensaje que será recibido por... A ver, vamos a crear Podríamos mostrar aquí otro fondo de pantalla, si no, en este caso no se me muestra. Bueno, se enviaría el mensaje, sería recibido por otro programa o por otro ordenador conectado a la misma red. Me gustaría enseñaros también este nuevo recurso que lo que nos permite es, con un entorno tipo Scratch, cuando lo proyectamos, lo que hace,
ya no es en 2 dimensiones, sino lo que hace es crearnos en 3 dimensiones un diseño que luego podrá ser impreso en 3D. Aquí está yendo algo lento, pero como veis, aquí únicamente lo que hemos dicho es repetir 24 veces una esfera compuesta por 36 pequeñas bolas. Y en este caso, aquí podríamos rotar la perspectiva y ver cómo se va componiendo el diseño que hemos creado justamente con la programación. Finalmente, también me gustaría enseñaros OpenRoberta, que es un proyecto alemán que ha salido recientemente y que nos permite controlar el robot Lego Mindstorms V3 con un entorno similar a Scratch, un entorno visual por bloques, o en el caso de no disponer del robot, también podríamos controlar un simulador de robot con instrucciones muy parecidas a las de Scratch. Bueno, Katy, recupero la conexión. A ver si has estado atenta. Sí. A ver, si han ido surgiendo algunas preguntas, que yo estaba un poco concentrado en lo mío. Mira, Pau, Marta, por ejemplo, Marta Ciprés pregunta si se podría utilizar Scratch con niños de 4 años. Mi consejo personal es que con niños de 4 años, estando Scratch Junior, que es mejor utilizar Scratch Junior que utilizar Scratch. Creo que es demasiado complejo para utilizarlo en 4 años. En 5, pues a lo mejor si se quiere utilizar de una forma sencilla, pues bueno, se podría probar, pero realmente creo que sería complicarnos un poco. Teniendo Scratch Junior y creo que con Scratch Junior en infantil podemos hacer exactamente lo mismo que con Scratch. Entonces creo que sería mejor quedarnos con la versión Junior. A mí, siempre que me piden la opinión, yo lo que digo es que Scratch, el salto a la programación con Scratch, la recomiendo a partir de 9 años, de un tercero de primaria. Antes se podría plantear, pero habiendo otras alternativas como existen, yo siempre siempre intento no trabajarlo antes de los 9 años, porque veo que es una edad que hay según qué conceptos que parecen muy sencillos, pero que no lo son tantos. El reto en sí de intentar resolver o de llevar a cabo un proyecto ya les anima, pero hay según qué opciones que es esto, a partir de los 9-10 años, que yo encuentro que sería la edad óptima. Sí que es cierto que hay ciertas limitaciones en Scratch Junior que en el Scratch normal no las hay. Pero bueno, creo que son cosas que se pueden solventar y que no es prima más lo que ellos sean capaces de crear y de hacer que utilizar Scratch. Creo que eso sería forzar un poco la máquina, desde mi punto de vista, claro, y que coincido contigo. Para mí, Y una cosilla adelante. Que se nos ha pasado antes es que cuando he comentado lo de Lego We Do, decir que la versión 2.0 de Scratch tiene ciertas limitaciones a la hora de utilizar Lego We Do. ¿Limitaciones en qué sentido? Pues que todavía no está bien adaptada. Respecto a la versión propia, el software, el entorno de programación propio de Lego We Do nos permite conectar hasta 6 motores, 6 sensores de inclinación, 6 sensores de distancia. En cambio, cuando lo llevamos a Scratch, la limitación que comentabas en este sentido es que únicamente podemos conectar 2 motores, pero un sensor de distancia y un sensor de inclinación. La cual cosa sí que en este sentido quede un poco más limitado.
Pero como comentaba antes, yo lo que veo interesante del salto a Scratch con Lego We es que el foco lo pasamos a poner en el proyecto, en el videojuego, y que en este caso el uso que hacemos de sensores y de motor es complementario. ¿Ya tenemos alguna pregunta más por allí? Pues de momento creo que no, pero también comentar que en Scratch Junior se han hecho proyectos muy interesantes. Por ejemplo, Benjubara con el robot tragapilas hizo un proyecto, presentó un reto muy interesante. Y también comentarle a ella, porque tenía cierto interés, en que no hemos podido compartir la pantalla de la tablet, no la hemos podido compartir y por eso no hemos presentado ningún proyecto de Scratch Junior. Pero la verdad que habría que los mencionamos ahora porque también han sido muy interesantes y han hecho un trabajo fantástico. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a la creadora de Scratch Junior y realmente la adaptación es muy buena. Antes comentaban por las redes sociales la gente de la Universidad del País Vasco, sobre todo han estado investigando sus posibilidades y las recogieron en un documento que, perdonadme, os lo muestro. En el pasado encuentro de Scratch se editó este libro y el equipo del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, estuvo compartiendo, aquí vemos algún ejemplo, qué es lo que se trabaja con Scratch Junior y realmente nos damos cuenta de que da mucho de sí y está muy bien trabajado. En este sentido, si me permites, vuelvo a compartir un momento la pantalla para mostrar algunas aplicaciones que, aunque no las hemos podido presentar, son aplicaciones que están... yo encuentro que son bastante interesantes. En primer lugar, hablábamos de Scratch Junior, esta aplicación pensada para niños de entre 4 y 7 años. PyOnKey es una aplicación japonesa que es un simulador de Scratch 1.4. Y en este sentido aprovecha lo mejor del dispositivo móvil porque incluye la posibilidad de conectar dos dispositivos entre sí. Está para iPad, ¿eh? Entonces, iPad tiene una opción que es el AirDrop, que es poder conectar dos dispositivos iPad entre sí y podríamos estar jugando a un mismo proyecto, pongamos por caso un Pong, podríamos estar jugando los dos en el mismo proyecto desde dos iPads diferentes. Es realmente interesante este proyecto de PyOnKey japonés. Tcl es una app que nos permite programar varios robots. Tenemos desde el robot Sphero, el robot Dash and Dot, tenemos incluso una modificación de Arduino, el Arduino Bean, que es un pequeño, apenas mide algo menos que una tarjeta de crédito y permite justamente por conexión Bluetooth poder conectarlo a la aplicación y programarlo. Snap, este entorno de programación, esta adaptación de Scratch más pensada para ser una continuación, incluso se trabaja en entornos universitarios y ha sido a partir de Snap que se han desarrollado muchas de las aplicaciones como la que hemos visto de Beetleblox. El robot Lego Mindstorms también tiene una aplicación propia para programar. Estas dos de Hotspot y Tinker también son muy interesantes. En Estados Unidos están bastante extendidas y son bastante completas. Ofrecen muchas posibilidades. Lightbot también es muy buena si queremos introducir en la secuenciación. Para aquellos que hayáis tenido experiencias con Vbot, por ejemplo, en este caso es una representación tridimensional.
Y CargoBot son una serie de retos. Representa que es un brazo mecánico que tiene que ir colocando las cajas según se nos pide, y los retos son bastante complejos. Incluso si lo queremos plantear para si tenemos hijos de 12, 13, 14 años, estos retos seguro que les gustará. Finalmente tengo aquí la aplicación de Bluebot. Bluebot, como sabéis, es una nueva versión que han lanzado el fabricante de Vbot, que lo que permite es conectarla al iPad y poder controlarla de manera remota. Además, incluye giros de 45 grados y la posibilidad de repetir instrucciones. Vuelvo contigo, Katy. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Pues mira, por aquí preguntan que si puedes decir dónde se puede conseguir el libro, el que acabas de mencionar. Pues me gustaría saberlo, porque he estado buscando esta publicación en Internet. En todo caso, ya se la pediré expresamente a la gente de la Universidad del País Vasco, porque es la recopilación en sí como PDF no la he encontrado. En todo caso, ya investigaré, porque aparecen algunos artículos bastante interesantes. Y Pau, me gustaría hacer un inciso porque es que acabo de leer un tuit y no sé si es que no me he explicado bien, pero vamos, no sé si no lo he expresado bien, pero que he alabado el trabajo de Benjubara, de que ha hecho un magnífico trabajo. Y no sé si es que no ha quedado eso claro, y además he hecho mención a que nos hubiese gustado poder exponer aquí su trabajo, pero no hemos podido conectar la tablet para poder compartir la pantalla de la tablet a través del Hangout. Ha sido ¿Vale? una lástima porque he intentado hasta el último momento poder conectar los dispositivos, el iPad que lo tengo aquí, poder conectarlo con el ordenador, pero no me ha sido posible, y es por eso que he acabado haciendo una captura de pantalla de mi iPad. En este Y, caso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Son muy buenos proyectos, estaba hablando antes con ella y la felicitaré de nuevo. y también preguntan que cómo se llaman los últimos programas parecidos a Scratch que han mencionado. Vuelvo a compartir pantalla, en un momento lo muestro. En este caso, para analizar proyectos Scratch, tenemos Doctor Scratch, una herramienta hecha aquí en España por el equipo de Programamos. Scratch X, estos son versiones experimentales que vienen del mismo Scratch. Como hemos visto, la integración de la extensión de Lego Guidoo está ya en el programa oficial, pero estas experimentales que aún no funcionan del todo correctamente, y que incluso se nos muestra un programa diciendo que va a cargo del usuario la responsabilidad. Son bastante interesantes. Antes no he entrado en detalle, pero podemos hacer un seguimiento de la Estación Internacional Espacial. Incluso si disponemos de Leap Motion, podemos conectarlo. Si tenemos Little Beach, también podríamos conectarlo gracias a el módulo de Arduino que permite conectarlo con el ordenador. Diferentes robots como este propio de los mismos fabricantes del Makey Makey. Incluso podemos tener un sintetizador de notas con el que poder crear, en función de cómo rebote la pelota, poder ver en este caso no se me carga, pero cuando se acceda lo veréis. Es el que comento, scratchx.org. Y teníamos aquí Beetleblocks. Aquí es un en este caso, en lugar de un gato, han propuesto un escarabajo, porque en este caso el escarabajo puede hundirse en la tierra y puede alzar el vuelo, y de ahí el hecho tridimensional. Si estamos interesados en empezar y queremos coger algunas ideas, aquí en el podemos abrir un proyecto de muestra de estos ejemplos
que han creado ellos y que veréis que realmente son unas maravillas. Lo que podemos hacer y que, como decía, podemos imprimirlo, llevarlo a una impresión 3D. Aquí tenemos las opciones, exportar el modelo para luego, para que sea impreso en 3D. Finalmente tenía aquí openroberta.org, que para aquellos que tengáis Lego Mindstorm EV3, la nueva versión del robot más conocido, tenéis aquí la opción de poder controlarlo con este entorno de programación. Vuelvo otra vez, Katy, Vale. a la conexión. ¿Ya tenemos alguna pregunta más? Nos quedan 5 minutillos. Pues por aquí también preguntan que si se puede generar un archivo STL con el Beetle-Blocks. Exacto, es justo lo que comentaba ahora. Podemos generar el archivo para que luego sea impreso, llevarlo a una impresión 3D, para imprimirlo. ¿Y que en qué formato lo exporta? Vamos a ver, esto recupero aquí lo que teníamos. Puedes exportarlo en STL, puedes exportarlo en OBJ, ¿vale? Esto también es interesante si en lugar de imprimirlo en 3D lo que queremos es mostrarlo en forma de realidad aumentada. Hay algunas aplicaciones de realidad aumentada, como Augment, por ejemplo, que nos permiten cargar un modelo tridimensional que cuando enfoquemos al marcador nos muestre este modelo tridimensional. Entonces, si no disponemos de impresión 3D, otra alternativa en este caso sería obtener el archivo para luego mostrarlo en realidad aumentada con un dispositivo móvil. Perfecto. ¿Alguna cuestión más que tengamos por ahí por Twitter? Nada. Bueno, vamos. De posibilidades, vamos a hacer un poco el cierre ya de lo que es la sesión que queríamos proponer aquí, que era un poco compartir aquellas opciones de lo que a mí me gusta llamarle el universo Scratch, porque esto va mucho más allá del mismo entorno de programación Scratch y se está convirtiendo en todo un fenómeno que, como me gustaría mostrar ahora, disculpadme, pero vuelvo a compartir pantalla para la única pestaña que no he mostrado, es esta de GP. Este proyecto aún está en fase de desarrollo, aún no lo podemos probar, pero cuando estuve en Ámsterdam se presentó y fue el que generó más expectación porque en sí las siglas de GP provienen del inglés General Purpose y lo que propone es una propuesta, un propósito general para programar aquello que nos propongamos, casas domóticas, aplicaciones, bueno, de todo lo que podamos imaginar, tanto en lenguaje visual por bloques como en lenguaje de texto, porque aquí tenemos un deslizador y podemos ir moviendo las opciones en función de lo que nos interese, si queremos visualizarlo como bloques o si queremos visualizarlo como texto. Y esto ha sido programado en sí, es nativo y pronto espero que tengamos más noticias. Deciros finalmente, para aquellos que os estáis aventurando a trabajar con Arduino, que los creadores de Scratch for Arduino S4A han lanzado recientemente una versión adaptada justamente con el entorno de programación Snap, esta variante que estamos viendo, que es utilizada incluso en carreras universitarias. En este caso, Snap lo que nos permite es ir mucho más allá, crear no solo nuestros propios programas, sino nuestros propios bloques y, como decíamos, podemos conectarlo a Arduino. Está disponible en castellano porque
lo ha creado el equipo del City Lab, el equipo de Cornellà de Llobregat, aquí cerca de Barcelona, y la conexión es fantástica, únicamente debemos cargar el firmware base y veremos que con cualquier placa de Arduino podemos programarlo con un entorno visual por bloques. Dicho esto, Katy, si te parece vamos a finalizar la conexión. Vale, perfecto. Agradeciendo a las personas que nos habéis seguido en directo vuestra participación y en este caso os vamos a convocar de nuevo el próximo martes a las 9 de la noche hora española para el último encuentro que vamos a tener aquí en el que vamos a hablar del futuro de la programación. Hemos visto ahora para acabar algunas de las cosas que van surgiendo que prometen, pero tendremos aquí a 4 invitados que nos van a ilustrar tanto en el tema más técnico como en aquello que aporta la programación y la robótica educativa más allá del trabajo con los alumnos. No me quiero anticipar tampoco mucho, ya el viernes tendremos la información sobre los ponentes y sobre qué se va a centrar cada uno de ellos, pero veréis que valdrá mucho la pena y será un gran colofón. Pau, y a mí me gustaría decir que hemos visto muchísimas cosas ahora y que igual que poco a poco, conforme hemos ido avanzando con el MOOCbot, hemos ido progresando y se ha ido evolucionando, pues que pasito a pasito vamos a ir llegando a todas las cosas que tú has ido explicando. Lo único que con paciencia, pero al final se llega. Que tenemos Sí. el ejemplo en todos los retos que nos han ido llegando. En este MOOCbot ha sido el punto de inicio, espero, de un gran camino y de una gran comunidad también, porque en último término, todo aquel que quiera seguir compartiendo con el hashtag MOOCbot, vamos a poder seguir en contacto compartiendo las últimas novedades que van a ir apareciendo a partir de ahora. Katy, damos el cierre ya. Recordar en este sentido que el equipo de dinamización lo formamos 3 personas. Omar Fernández, en este caso, nos ha estado facilitando las diferentes preguntas que iban surgiendo y dudas que iban surgiendo en Twitter. Así que agradecer tanto a Katy como a Omar la participación y a vosotros por habernos seguido. Katy, si quieres despedir ya la conexión. Pues que muchísimas